¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Santo Tomás de Aquino dice así: se llama palabra a la voz exterior por expresar la palabra interior concebida en el entendimiento. Vamos a reflexionar acerca de la palabra, porque la reflexión acerca de la palabra es propedéutica, preparatoria para la reflexión acerca del Evangelio, ya que San Juan llama a Jesús la palabra. Recuerden ustedes el prólogo de San Juan: en el principio era la palabra, ¿no? Acerca de esto les comenté un texto de San Agustín cuando le explica a Volusiano, un senador romano, cómo se debe entender que el verbo se hizo carne. Entonces él se lo explica a partir de la analogía de la palabra. Así como nosotros concebimos en nuestra mente palabras que están ahí quizá durante mucho tiempo y en un momento las pronunciamos, ¿no? Así el verbo eterno de Dios existe en la mente de Dios desde toda la eternidad, pero Dios lo pronuncia en forma fragmentaria en el Antiguo Testamento y después en forma plena en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, ¿verdad? Es una analogía que es muy feliz, muy fecunda, porque hace referencia a algo que nosotros continuamente estamos usando, ¿no? Y que no constituye en realidad, porque ¿qué es el hombre sino el hombre, el ser que habla, ¿no? O sea, lo que nos define a nosotros es precisamente la palabra, ¿no? La palabra. Bien, entonces decíamos con Tomás que hay una palabra interior que se concibe en el corazón del que la concibe, porque la palabra, piensen ustedes, no es una realidad independiente, no existe sola, aisladamente, sino que la palabra es siempre palabra de alguien, ¿verdad? Y entonces, al decir que el verbo, ¿no? Que el Hijo es la palabra, está diciendo precisamente, está señalando la relación con su Padre, ¿no? San Tomás esto lo va a decir en un artículo cuando se pregunta si la palabra hace referencia a la esencia divina o a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Va a responder que la palabra de Dios se predica de Dios como nombre personal de la segunda persona, ¿verdad? Claro, la palabra es la palabra del Padre, ¿no? Si el Padre se refleja en esa palabra, por eso la palabra del Padre es idéntica al Padre. El Hijo es la palabra del Padre, es la imagen invisible de Dios, dice San Pablo. Son temas de enorme dificultad, en definitiva es un misterio, ¿no? El misterio de la Santísima Trinidad. Bien, entonces podemos decir que la palabra humana ahora, tiene diversos momentos. El primer momento es la preparación. Es un momento que no encontramos, obviamente, en la palabra divina, pero que sí encontramos en la palabra humana. Porque muchas veces esa palabra, ¿no? Nace después de un largo proceso de reflexión, de estudio, ¿no? Muchas veces muy difícil. Recuerdo, por ejemplo, Santo Tomás, cierta vez estaba comiendo, cenando o almorzando, no sé, en la mesa del rey de Francia, junto con otros comensales, y estaba muy él preocupado, como inquieto, en un debate, obviamente, teológico que él tenía con la secta de los gnósticos, ¿no? De repente golpea la mesa con el puño y dice: Eureka, ¿no? Eureka, lo encontré, Eureka. En fin, entonces nació en él la palabra, en este caso era la palabra justa, el argumento justo, adecuado para refutar la herejía de los gnósticos, ¿no? De modo que esa palabra nace, en fin, Tomás, dicen los biógrafos también, que algunas veces cuando se encontraba con una dificultad, se acercaba al sagrario, apoyaba la cabeza sobre el sagrario, ¿no? Donde están las especies eucarísticas, porque necesitaba de la ayuda divina. Es decir, la palabra debe prepararse. Es decir, muchas veces esto sucede en forma histórica. Vemos que algunos periodos históricos de la humanidad
terminan finalmente con una nueva palabra, ¿no? Necesitamos una nueva palabra. Esto es algo que lo hemos visto en muchas épocas de la humanidad, cuando parece que todos los medios están agotados. Entonces, alguien tiene que decirnos algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, una nueva palabra. Recuerdo, por ejemplo, en Rusia, a inicio del siglo XX, un movimiento muy fuerte, el nuevo pensamiento religioso. Los pensadores, también había poetas, artistas, había teólogos, filósofos, en fin, periodistas que estaban en busca de una nueva palabra. O sea, se estaba agotado ese momento, ¿no? Estaba agotado. Históricamente el periodo sentían ellos que, en fin, que se requería una nueva palabra que tenía que venir de quién. ¿Quién va a decir esta nueva palabra, ¿no? En fin. Por eso surgen también en estas épocas de inquietud y de insatisfacción a falsos mesías, ¿no? Falsos profetas que dicen, bueno, yo les traigo la nueva palabra que ustedes necesitan y que desconocen. Es algo muy habitual, muy habitual. Entonces esta preparación que tiene un aspecto, digo, intelectual y un aspecto anímico, muchas veces acompañado de inquietud, de insatisfacción, ¿no? Y quizá de desesperación. Acerca de la desesperación, recuerdo en el año 1966, Heidegger estaba grande, ¿no? Me parece que la última entrevista que él dio, en este caso a una revista muy popular alemana, Der Spiegel, lo que significa el espejo, y que es una revista tan popular, no sé, como el New York Times en los Estados Unidos. El periodista le pregunta, en fin, que en este mundo convulsionado, imagínense 1966, han salido a la luz ya hace algunos años todos los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo, los crímenes cometidos por el stalinismo en la Unión Soviética, los crímenes cometidos por Mao, la Guerra Fría, la amenaza de la bomba, de una guerra atómica, en fin, el tercer mundo, el hambre, las guerras, las revoluciones en África, en Latinoamérica, que el mundo es realmente un polvorín, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer?, le pregunta el periodista Heidegger. Y Heidegger responde lo siguiente, muy curioso, nada, dice, no podemos hacer nada. Sí, dice, estoy convencido de que la filosofía, y no solamente la filosofía, sin ningún esfuerzo humano, es capaz de cambiar las cosas, ¿no? Sí, ya está todo dicho, ¿no? Claro, es curioso esto, también es un poco biográfico de Heidegger, porque se da cuenta que también su vida hasta el final, ¿no?, del camino, y todo lo que él pudo decir ya lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nada. Pero lo más interesante que Heidegger agrega, solo un Dios puede salvarnos. Lo pueden encontrar, está en la web, la entrevista Der Spiegel a Martin Heidegger, 1966. Solo un Dios puede salvarnos. Claro, entonces, pero como, claro, Heidegger es un filósofo alemán, y en Alemania ya hace muchos años Dios es inmanente, ¿no? Es un Dios que se confunde, se mezcla, se identifica con el mundo y con el pensamiento, ¿no? El Dios de Heidegger, el Dios de Feuerbach, ¿no? El Dios de Marx, etc. Entonces, claro, entonces podemos traerle, pregunta el periodista, a Dios con el pensamiento. Quizá el periodista está esperando una respuesta positiva. Claro, obviamente, porque Dios, en definitiva, no es otra cosa que una idea, ¿no? Es una proyección, en fin, nuestra, en fin, es el espíritu, en fin. Heidegger responde no se puede traer con el pensamiento. La segunda respuesta, curiosa, ¿no? La primera es esto, solo un Dios puede salvarnos. La segunda, que no se puede traer. Y entonces, ¿qué podemos hacer?, le pregunta el periodista. Disponernos, ¿no? Es una bellísima palabra, una bellísima expresión, que hace referencia al hecho de que Heidegger, en este caso, habiendo él sido católico, ¿no? Él fue novicio jesuita, estudió mucho a Santo Tomás, fue becado por una institución para estudiar y difundir el tomismo, luego se aparta conscientemente de la escuela tomista, y sin embargo él aquí parece estar volviendo
a esto, ¿no? Como una especie de Juan el Bautista filosófico, ¿no? Que dispone la humanidad, y no es que la dispone, sino que dice, bueno, hay que preparar esta disposición, ¿no? Es interesante, me parece a mí, muy interesante, viniendo de un hombre tan profundo, tan reflexivo, como Heidegger, ¿no? Esto de disponernos a recibir la palabra. En el caso que Dios exista y quiera hablarnos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, disponernos. No podemos obligarlo a decir nada, ¿no? En el caso del cristiano, en cambio, conociendo o creyendo en el hecho de que Dios ya pronunció su palabra, lo que tiene que hacer el cristiano es volverse una y otra vez hacia esa palabra. Pero no siempre la disposición es la adecuada, ¿no? Este es el gran problema de la palabra. El gran problema de la palabra no es la concepción, ni tampoco la expresión, sino la recepción de la palabra. Porque todo lo que se recibe al modo del recipiente, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay tantas iglesias. Porque claro, siendo la palabra una y la misma, el Evangelio, hay textos evangélicos que el católico lo entiende de una forma, el protestante de otra y el ortodoxo de otra, ¿no? Imagínense ustedes si esto sucede con algo tan claro, tan transparente, ¿no? Como es el Evangelio. Es difícil equivocarse leyendo el Evangelio, ¿no? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este estado? Quiere decir que no habita en nosotros el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice el Señor, el que da a entender la palabra, ¿no? O sea, la Sagrada Escritura debe leerse con el mismo espíritu con que fue escrita. Bien, digamos que el mismo espíritu que hizo fecunda la palabra, que la concibió, así debe concebirla, ¿no? Debe realizarla en cada corazón donde se aloje. Bien, entonces eso, ¿no? Interesante, ¿verdad? Parece a mí que es interesante, y esto de Heidegger te deja pensando realmente, ¿no? Te deja pensando. Bueno, sigamos, si les parece, leyendo algunos textos de Tomás acerca de la palabra. Dice así, fíjense ustedes, en este mismo texto: una palabra que no signifique nada no puede ser llamada propiamente palabra. Bien, de modo que acá Tomás señala que la condición esencial de la palabra es el significado. De modo que la palabra es como que contiene algo. ¿Qué es lo que contiene la palabra? El significado. Vox que non est significativa verbum dici non potest, ¿no? Aquí el texto latino distingue dos términos, el término vox y el término verbum. Claro, porque la palabra vox latina no es la voz española. Aquí dice la palabra que no significa nada no es propiamente palabra. ¿Qué es el significado? ¿Qué significamos con el verbo significar? Bueno, en primer lugar, digamos que el significado es siempre significado de algo. Es decir, nosotros tenemos el ente, la cosa, la realidad, ¿no? La res. Esa res se manifiesta en nosotros, esa parte, ese aspecto, ¿no? De la res, del ente que se manifiesta en nosotros, es lo que entendemos como significado, ¿no? De hecho, el término significado viene del latín signum, significa marca, ¿no? La señal, la huella. Es decir, es la verdad de la cosa, pero no la verdad ontológica que se identifica con la cosa, sino la verdad que está en nosotros, ¿no? Es la cosa en nosotros, el significado, ¿no? El reflejo de la cosa en nosotros. No es la cosa en sí, sino lo que la cosa nos ofrece para ser comprendida. Lo importante es que lo constitutivo de la palabra no es su aspecto exterior, sino el significado, ¿no? El sentido también podríamos llamarla, ¿no? Qué importante es esto, porque, de nuevo, ¿no? Muchas veces hay palabras que usamos con significados ambiguos, equívocos, ¿no?
que se corrompe el significado de la palabra. Hoy es como que manoseamos, que manipulamos las palabras de acuerdo a nuestra propia utilidad, ¿no? Es todo un arte, un negocio de la manipulación, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando éramos chicos jugábamos al teléfono descompuesto, ¿no? Si había como 10, 15 niños, no sé, el primero de la fila inventaba una frase, si mi abuela prepara canelones en la cocina de mi tía y después al final el último decía que el canelón de la tía tomaba mate con la abuela. Claro, porque a medida que se va transmitiendo la palabra, se va deformando, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos un enorme privilegio, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Es el hecho de tener una relación inmediata con la palabra del Señor. O sea, no tenemos, o sea, la iglesia o lo que sea, no es que sea una mediadora entre nosotros y Cristo, ¿no? Sino que nos ofrece la palabra para que nosotros tengamos una relación inmediata con ella, ¿no? La palabra escrita, bien, el Evangelio, ¿no? O sea, no es tan difícil en este sentido a nivel personal. Bien. En lingüística se habla de palabra vacía. La palabra vacía es precisamente la palabra que carece de significado. Nuestro lenguaje puede estar lleno de palabras vacías, ¿no? En el sentido amplio, ¿no? Cuando usamos las palabras en un sentido vago, ¿no? En fin, aproximadamente, en líneas generales, en principio, ¿no? Más o menos tal cosa significa esto, ¿no? La palabra sigo no solamente expresa el pensamiento, sino que expresa el deseo. Es algo más que la idea, ¿no? Por eso decimos, por ejemplo, te doy mi palabra. ¿Qué significa? Te doy mi palabra. Es decir, mi palabra es el sello mediante el cual yo manifiesto mi compromiso. Cumpliré tu palabra. Por eso todo lo que nosotros hacemos, sobre todo en forma solemne, lo hacemos exteriormente mediante palabras, ¿no? Por ejemplo, las palabras escritas en un contrato que se sellan con una firma, ¿no? O la jura de la bandera, o los votos religiosos, o el contrato matrimonial, se sellan con palabras que no solamente deben ser concebidas, sino pronunciadas. Y esto uno se pregunta, ¿y no es suficiente concebirla? ¿No es suficiente la intención? ¿Por qué tengo que exteriorizar, no? ¿Por qué tengo que decir si quiero casarme con fulana y no solamente desearlo en mi corazón? Bueno, porque somos seres humanos, ¿verdad? Entonces en el hombre, toda realidad interior debe tener de alguna manera su proyección, ¿no? Su reflejo en el exterior. Es importante, es necesario, es imprescindible expresar lo que decimos, confesar, ¿no? Es decir, por eso nosotros no solamente creemos, sino que confesamos públicamente nuestra fe. Sigamos adelante. Hablemos un poco del poder de la palabra. La palabra no solamente es expresiva, sino que realiza lo que expresa. Y esto es un aspecto muy, muy importante de la palabra, ¿no? Que se ve sobre todo en el relato del Génesis, cuando dice que Dios creó el universo, ¿no? No es que lo creó amasándolo con las manos, ni pensándolo con la mente, sino mediante el hágase, ¿no? Hay una expresión del Génesis que se repite, y dijo Dios, hágase tal cosa, ¿no? Es decir, el decir y el hacer en Dios son uno y lo mismo. La palabra es creadora. Bien, esta palabra creadora también tiene su reflejo en la vida, por ejemplo, de la iglesia. Es un ejemplo, me parece a mí, que muchas veces no tenemos en cuenta, pero por ejemplo la vida sacramental. Si un sacerdote, ¿no? Un ministro, tiene la intención de bautizar a un niño o a un adulto, pero no pronuncia las palabras, yo te bautizo, etcétera, el nombre, no lo bautiza, porque tiene que pronunciar la palabra. Lo mismo sucede con la consagración del pan y del vino en la Santa Misa. El sacerdote, aunque tenga la intención de consagrar y aunque lo diga en su corazón, si no pronuncia las palabras,
no se realiza la consagración. Porque la palabra humana no es solamente la palabra concebida, sino también es la palabra expresada. Bien, entonces el poder creador de la palabra, el poder sanador de la palabra, ¿no? Platón decía que lo que es el medicamento al cuerpo es la palabra para el alma. Por eso las terapias utilizan generalmente de palabras, ¿no? Es decir, el analista o el psicólogo, ¿qué hace? Te cura, o intenta al menos curarte, si no es que te enferma, peor, depende, pero te cura mediante palabras, ¿no? Es decir, el poder sanador de la palabra, qué importante es esto, ¿no? Y cuántas veces tendríamos que nosotros aprender a usar la palabra como remedio, ¿no? Como remedio, cómo acercarnos a la persona que sufre, cómo saber consolarla, enseñarle, aconsejarla, ¿no? En fin, es un arte difícil de hacer. En fin, la palabra contiene significado, contiene voluntad, contiene poder, ¿no? Decíamos, fíjense ustedes todo lo que es la palabra, pero también contiene autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es lo que hace que la palabra sea percibida en una forma convincente. El poder de la palabra está no solamente en su significado, sino en la autoridad de quien la pronuncia. En el caso del Señor Jesús, dice el Evangelio que los que lo escuchaban, ¿no?, decían entre sí, este enseña como quien tiene autoridad, no como los fariseos. ¿Qué significa esto, no? ¿Cómo enseña el que enseña como quien tiene autoridad? ¿Cómo definir la autoridad, no? Porque el poder es más fácil de definir, ¿no? En fin, es decir, yo he recibido un título, no sé, de docente o de profesor, he sido nombrado, en fin, en tal cátedra o en tal parroquia, y tengo el poder, en fin, de enseñar, pero la autoridad no pertenece al ámbito jurídico, sino moral. En el caso del Señor, la teología señala que el Señor no solo enseñaba, sino que vivía de acuerdo a su enseñanza, o mejor dicho, enseñaba lo que vivía y vivía lo que era. Es decir, hay una admirable unidad entre el ser, el hacer y el decir. Repito, la unidad entre el ser, el hacer y el decir provoca en los oyentes esa impresión, esa intuición, esa sensación de autoridad que no provocan otros maestros que no tienen esa misma palabra arraigada en el corazón. Bueno, ¿qué más dice Tomás? Lo último, esto es un tema enorme y quizá podamos seguir en otro momento. La palabra interior que sale del que la pronuncia permanece en él mismo. Esto me dejó pensando porque es una afirmación bastante paradójica, porque dice que una cosa sale y no sale. O sea que sale la palabra y sin embargo permanece. ¿Cómo puede ser que sale y que permanece? La palabra interior que sale del que la pronuncia permanece en el mismo. O sea, es como que sale permaneciendo, ¿no? Es decir, claro, porque la palabra es una y múltiple, se multiplica en cada uno de los que la escuchan, sin embargo permanece, ¿verdad? Bien, esto es interesante desde el punto de vista psicológico, porque muchas veces hablamos como derramándonos hacia afuera, ¿no? Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa bastante a menudo, que al hablar es como que me pierdo, ¿no? O sea, comparto algo que no convenía compartir, ¿no? Es como un exceso de exteriorización, sin criterio. Muchas veces nosotros buscamos al hablar no comunicar algo, sino la aprobación de los demás. Los likes, ¿no? Como yo digo al final de cada audio, pongan el like. Me gusta, pongan me gusta, ¿no? Sí, hay que estar atento porque esto de las redes sociales son un enorme peligro de alienación, ¿no? De enajenación, cuando vivimos volcados hacia afuera. O bien, la palabra interior que sale del que la pronuncia permanece en el mismo, a diferencia de la palabra exterior, eso lo digo yo, que pronunciada no permanece,
sino que desaparece, ¿no? Y con ella también desaparecemos nosotros, ¿no? Por eso es importante que al compartir nuestras palabras permanezcan en nosotros. Bien, espero que sea de su utilidad. Les voy a pedir, aunque digo que está mal, que le pongan el like, si fuese de su utilidad, compartan, difundan para la difusión del canal. Que tengan un muy buen día.